¿Cuáles son los temas que venís a exponer hoy en la diplomatura acá en el Colegio de Escribanos? Bueno, el primero de los temas es la charla se va a dividir en 2 módulos de 4 horas. La primera es de documentos digitales y puntualmente de documento notarial en soporte digital. Vamos a hablar un poco de expedición de testimonios digitales, la posibilidad que tanto el Código Civil como la ley notarial y la reglamentación del año pasado del Colegio de Escribanos permite generar actuaciones notariales en soporte digital. Eso te permite, digamos, trabajar a distancia con el cliente y con algunos estamentos del Estado, ¿o no? ¿Cómo es? En verdad, no con el cliente en cuanto a que el requirente y la firma y el otorgamiento del acto siempre tiene que ser en presencia del escribano en virtud de principios notariales, en concreto el principio de inmediación. Tiene que haber una presencia física y el escribano tiene que recibir directamente las declaraciones de voluntad. Pero más allá de eso sí permite una celeridad en la distancia en las comunicaciones, en la circulación del documento después del otorgamiento. En realidad, circula digitalmente, ya no físicamente. tal cual. Yo podría otorgar una escritura en La Plata, hacer el testimonio digital y enviarla a Azul en un segundo. Claro. Y 15 minutos después de que se firme la escritura ya estaría el testimonio acá. Lo cual ya se puede hacer hoy en día desde el 2018. Bárbaro, bien. ¿Y el segundo tema? El segundo tema es un tema un poco más interesante y novedoso, que es protección de datos personales, bueno, y delitos contra la intimidad. Pero el tema de protección de datos personales en concreto trata un poco las acciones de los ciudadanos para ejercer derechos sobre la intimidad, para conocer la información que se tiene en distintas bases de datos, para solicitar la supresión o corrección o modificación si fuera falsa o inexacta, y se relaciona hoy en día con algo que está sucediendo con las empresas como Google o Facebook, que manejan mucha caudal de información privada y bueno, y todo lo que hacen con ello. Claro, y cuando yo acepto las bases y condiciones que me registre una página web o una red social, ahí estoy dando mis datos personales, ahí donde estás haciendo hincapié. Tal cual. Hace tiempo se creía, hay una entrevista muy interesante sobre esto de Yuval Noah Harari, pero hace tiempo se creía que todos los servicios que teníamos eran gratuitos, que Facebook, que YouTube o Google mismo. Sí, sí, donde nos registramos en las redes sociales, que es muy fácil y muy rápido. Claro, y además nos proveían de algo a cambio de nada, y decíamos, bueno, qué bondadosos que son. Sí, sí. Y ahora, hace 3, 4 años se están dando cuenta que en realidad no es gratuito y que hay una contraprestación y que esa contraprestación es nuestros datos personales. El tema es qué es lo que hacen con esos datos personales, que quizás es un poco... En algunos casos se han dado situaciones que pueden considerarse ilegales, que en cualquier ley del mundo, y bueno, un poco se está descubriendo ahora, se está empezando... Creo que la sociedad entera se está empezando a dar cuenta. Estamos empezando a enterar, digamos. Sí. Claro, a enterar y a dar cuenta del impacto que esto tiene. Hay un documental en Netflix muy interesante que se llama Nada es privado, que es del 2019, y que muestra un poco cómo fue una empresa que se llama Cambridge Analytica, cómo utilizó los datos que estaban en Facebook en Estados Unidos para influenciar en las elecciones presidenciales de Trump del 2016. Sí, sí, un tema que está muy en los medios, sí. Tal cual, eso es enorme el impacto, eso es gravísimo y está violando el derecho a la intimidad de las personas, justamente esta protección de datos personales. Uno no sube información a Facebook, en los términos y condiciones acepta determinada utilización, pero no para influenciar en campañas políticas. De hecho, se hacía una manipulación bastante fuerte. Es muy interesante el documental. Les recomendaría a todos que lo vean porque realmente cambia la concepción que tenés del uso del celular, te diría. Es muy interesante. Bueno, así que vas a traer un tema muy actual y hay una posible regulación o cómo se puede cuidar el ciudadano o qué puede hacer el notario. A ver acá, ¿cuál es el punto de tu charla? Sí, bueno, en el notario... Lo que es delitos contra la intimidad, hay situaciones que puede llegar a incurrir el notario en alguno de esos delitos, pero no lo puede hacer por culpa, tiene que haber dolo y tiene que saberlo, con lo cual diría que no hay mucho riesgo. Hay algunos detalles que tenemos que atender, como por ejemplo, uno no podría constatar un email, si vos vinieras a pedirme que constate un email de una casilla que no es tuya, claro, sí. Si yo lo constato, estoy cometiendo un delito. Yo, no es que es irregular, es un delito penal. Estoy accediendo a correspondencia privada que no está destinada a vos, y vos me lo estás pidiendo. Con lo cual, eso es un ejemplo de cosas que no hay que hacer.
pero no es tanto el impacto en la función notarial, sino es más filosófico y social el impacto de esto. Y un poco empezar a pensar cómo esto influye y cómo la ley, por ejemplo, la ley 25.326 en Argentina de protección de datos personales está. Lo que pasa es que no hay posibilidad de exigir la aplicación de esa ley a Facebook o, en el caso, a una empresa de Cambridge Analytica de Inglaterra. No hay jurisdicción posible, con lo cual es un poco... Hay un conflicto en el derecho internacional con estas empresas que no hay ley aplicable, no hay jurisdicción, se complica a la hora de buscar justicia. En general, la diplomatura que se está llevando adelante, cómo está haciendo la formación, en definitiva, cómo le está aportando a los notarios para una actividad que se transformó en muy moderna en cuanto a lo digital, ¿no? Y creo que es muy interesante y muy positivo, que abarca varias facetas y varias perspectivas, y que muchas de ellas van generando herramientas para el escribano. Por ejemplo, el tema de la actuación notarial en soporte digital, la primera parte de la charla y lo primero que te comentaba, es algo que permite la generación de un documento público nuevo, un documento público digital, y que en la diplomatura lo que se hace es explicar desde la teoría, desde en qué normas nos amparamos para que esto pueda existir, hasta la práctica, desde, dicho burdamente, en qué página tenemos que ingresar y en dónde tenemos que hacer clic para materializar esto y que no quede en una idea, digamos, teórica. Y así, son creo 16 módulos, y cada módulo abarca un tema diferente que va desde el protocolo hasta, bueno, la teoría misma de la firma digital, del documento digital, hasta estos más prácticos. Creo que son muchos temas que terminan dando una herramienta y un panorama amplio sobre estos nuevos derechos informáticos que hoy son tan actuales.